100.3 FM. Muy bien, ya son las 6 de la tarde con 38. Ya estamos en contacto con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. ¿Cómo está, Bárbara? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes, Ramón. Y a todos los auditores y los trabajadores y trabajadoras de la radio. Muchísimas gracias. Quería partir preguntándole por este golpe, este impacto, algunos le llaman explosión o no sé cómo le llama usted, de lo que ha ocurrido con el subsecretario Monsalve y el impacto que esto pueda tener en el gobierno. Nosotros hoy día comentábamos en el programa, por lo que hemos visto, las participaciones de los distintos ministros, en fin, incluyendo el presidente de la República, que hay una especie de caos en cuanto a la conducción de la comunicación de lo que ocurrió, las distintas aristas, pero además una falta de relato para salir de este impasse, sobre todo cuando estamos tan cerca de una elección. Sí, bueno, yo creo que acá lo primero es que estamos, y lo hemos señalado nosotros en nuestra declaración pública como partido, frente a una denuncia de la más alta gravedad. Y por lo tanto, elección mediante, eso no relativiza en nada o en absoluto la posición que cualquiera de nosotros podamos tener respecto a este hecho, ¿no? Y por lo tanto creo que eso hay que despejarlo. Mañana podrá ser el tiempo del análisis probablemente para quienes hagan reflexiones y análisis del proceso electoral, cuánto más o menos puede haber afectado esta situación, pero lo cierto es que para quienes creemos en el servicio de la política, no podemos medir solo en función del impacto que pueda tener mañana en una elección o pasado, ¿no?, en un proceso electoral, una situación de esta gravedad. Por eso nosotros hemos enfatizado por sobre todas las cosas en nuestra declaración pública, y también lo ha señalado nuestro presidente del partido, Lautaro Carmona, la necesidad de que en el marco de este proceso y de esta denuncia no perdamos de vista el fondo, que hoy es proteger el debido proceso y asegurar a la denunciante la protección y el resguardo no solo de su denuncia, no de su calidad de denunciante, sino que por sobre todas las cosas también de los antecedentes que se han podido conocer producto de las filtraciones, que finalmente también es una suerte de exposición, ¿no? Evidentemente la connotación pública de este caso es inevitable, ¿no? Nadie podría pretender que esto no fuera materia de atención de los medios de comunicación, pero creemos que ahí hay una fina línea entre aquello que es lógico y natural en un proceso democrático y en la necesidad de la transparencia de la información, con el resguardo de aquellas materias que pongan en riesgo o que dieran la sensación de una vulneración, ¿no?, del proceso de la denunciante o que la expongan a ella en tanto víctima, ¿no? Ahora, hablando de esa delgada línea para poder entender bien, ayer, por ejemplo, se señalaba también desde el partido, ¿no?, y lo hacía también Lautaro Carmona, que lo deseable habría sido que Monsalve hubiese renunciado desde el primer minuto. Mi aclaración es, si cuando se señala eso, y como lo ve usted, si suscribe aquello y si lo deseable está desde el punto de vista de la actitud de Monsalve o de que el gobierno le hubiese entonces pedido que renunciara de inmediato, porque hay una distinción. Tal vez lo deseable es que él hubiese asumido desde el primer momento esto y eso es lo que quieren decir, o que tal vez allí de alguna manera hay una crítica respecto de la celeridad con que se tuvo que actuar para tomar la medida de sacarlo del gobierno. No, yo creo que es bastante claro las palabras de nuestro presidente y nosotros también lo reafirmamos en la declaración pública, así, tal cual, ¿no? Lo deseable ante una denuncia de esta envergadura habría sido que fuese el propio, en este caso, digamos, involucrado, quien hubiese puesto su cargo a disposición ante la autoridad, precisamente para despejar el debate de un debate que no tiene que ver necesariamente con el gobierno como institución, ¿no? Acá estamos frente a un hecho de una persona del gobierno, sin duda, una ex autoridad, pero que tiene que hacerse responsable en tanto persona natural, y por lo tanto ahí lo deseable es que hubiese dicho, está mi renuncia sobre la mesa, presidente, y bueno, y comienzo el camino de defensa, de lo que mejor le pareciera, pero que no se transformase esto en un tema donde es el gobierno quien tiene que asumir una acción que es particular y sobre la cual se tiene que hacer responsable el involucrado, en primer lugar. Claro, pero eso es lo que hemos señalado con mucha fuerza, ¿Bárbara? Porque nos parece que eso también resguarda, insisto, en esto, el debido proceso, ¿no? Que no haya ningún elemento que pudiera finalmente dar cuenta de algo que ustedes también han señalado, no solamente hoy día, lo han señalado en distintos programas y en los análisis, que es
que no existe un asomo de duda respecto de la igualdad ante la ley para enfrentar este caso. Claro, pero en ese sentido, Bárbara, usted dice, no tiene que ver, este caso no tiene que ver directamente con el gobierno como institución. Y dice que lo deseable habría sido que Monsalve diera un paso al costado. Pero como no lo hizo Monsalve en su minuto, ¿no cree usted que sí tiene que ver con el gobierno en el sentido de cómo manejó el gobierno esta crisis y que se ha visto bastante incapaz de hacerlo, parece ser correctamente? Y eso de todas maneras impacta a la opinión pública que ve una serie de movimientos erráticos que no protegieron justamente el debido proceso o la igualdad ante la ley. Es que, claro, eso es uno podría, y insisto, en esto hasta el propio presidente de la República ha utilizado la expresión, siempre se podría hacer mejor las cosas, ¿no? Pero lo cierto es que ante hechos consumados, lo claro es que uno hubiese deseado, insisto, esto es algo que hemos señalado como partido, lo deseable es que hubiese sido el ex subsecretario quien dijese en el minuto de conocer estos antecedentes, mire, yo doy un paso al costado para entonces no comprometer la acción del gobierno, porque es muy distinto, ¿no?, lo que algunos actores han tratado de hacer, que es esto transformarlo en un aprovechamiento político y por lo tanto tratar de impactar al presidente, decir, bueno, hoy día va a tener que testificar, que se haga cargo del presidente, cuando las labores del gobierno tienen que hacerse cargo de esto, por cierto, pero también de muchas otras materias que están hoy día en discusión y sobre las cuales el gobierno tiene directa acción. Estamos en pleno debate de presupuesto, estamos analizando qué es lo que va a pasar con las distintas partidas, hay reformas comprometidas con el país que son de alto impacto. Nosotros señalamos un punto en la declaración y lo quiero referenciar porque creo que tiene que ver con esto precisamente. Hoy día hay una crisis de las instituciones. Ya vivíamos, no es solo hoy, ya vivíamos una desafección de la gente con las instituciones, ¿no? Esta cosa como de que siento lejos a la política, siento lejos los espacios institucionales, siento que no se hacen cargo de los temas centrales que a mí me afectan, que a mí me importan, y por lo tanto, en ese sentido, la labor de la institucionalidad es tratar de dar, en primer lugar, respuesta a aquello, ¿no? Ahora, frente a un hecho de estas características, de la envergadura de la denuncia, de la gravedad de la denuncia, es imposible soslayarlo, ¿no? Es evidente que no se puede soslayar y por lo tanto el gobierno tiene que hacer un pronunciamiento. Pero lo deseable, insisto, para dar plenas garantías a la denunciante en primer lugar, al debido proceso que se tiene que llevar y por cierto que también al conjunto de la ciudadanía, lo deseable es que hubiese sido un paso que hubiese asumido la propia exautoridad. Usted ha escuchado seguramente, Bárbara, tal vez más en el fondo trascendidos, declaraciones a través de filtraciones en la prensa o de el entorno de Monsalve, que se habría eventualmente esgrimido alguna situación que no se podía explicar en el primer momento y que se le habría sido presentada de alguna manera a las autoridades de la Moneda, en el sentido de que pudo haber habido otra explicación en un primer momento o una duda razonable de lo que le estaba sucediendo. Entiéndase bien, una especie de extorsión o montaje o algo así. Ni siquiera tan dicho entre medio, porque ayer la presidenta del Frente Regionalista Verde Social, aquí la entrevistamos y levantaba esa teoría. ¿A usted qué le parece esa situación? Y si tal vez esa duda, una maquinación política o algo que pudiese haber habido en las primeras horas, una sospecha, llevó a que se demorara un poco más una decisión de la salida. Mire, yo creo que en esto no es bueno especular tanto porque primero, si uno no ha estado directamente involucrado, es muy difícil, ¿no? Todo se hace sobre la base de presunciones. Y creo que lo más sano para que esto pueda... ¿qué es lo que a uno, en el fondo, le interesa por sobre todas las cosas? Que efectivamente esto se haga con rigor, que se haga con celeridad, que se haga con toda la transparencia, pero también que le dé plena garantía a la ciudadanía. O sea, cuando está en tela de juicio el Poder Judicial, producto de los hechos conocidos, ¿no? Hace una semana atrás estábamos hablando de lo que había significado y el impacto que significaba el tráfico de influencias en el Poder Judicial, producto del caso Hermosilla, del vínculo que pudo existir, ¿no? Y que es materia de investigación desde el ex gobierno del presidente Sebastián Piñera con la definición de magistrados y magistradas, la acusación constitucional contra
la ministra Vivanco, la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y el juez Muñoz, o sea, todo aquello que ha venido ocurriendo, evidentemente que pone una legítima duda en cualquier ciudadano y ciudadana respecto de cuánta real justicia o a cuánta real justicia se puede acceder. Y en ese marco, efectivamente lo que uno debe hacer por responsabilidad con el propio país, con las instituciones y con la ciudadanía, es dar plenas garantías y certezas de que la justicia no va a contemplar privilegio alguno para ciudadanos A o B, o porque tenía un cargo, porque no, o sea, que aquí haya claridad y certeza. Eso no existe hoy y es materia aún de investigación producto del cuestionamiento que existe en el Poder Judicial. Y por lo tanto ahí, insisto, lo que uno más que especular o que interpretar, se requiere tranquilidad o uno pudiera decir prudencia, ¿no?, en estos minutos. Y decir, bueno, ¿dónde está el foco principal? En la protección del debido proceso, en la protección de la denunciante, en que aquí no se revictimice, ¿no?, no hay una victimización secundaria, producto de todas las filtraciones que se han producido, y que efectivamente quede claro ante los ojos de cualquier ciudadano que no hay ningún actor, ni dentro del gobierno, ni de los partidos que apoyamos el gobierno, que aquí existe algún privilegio. Ahora, ¿qué es lo que ocurra? La presunción de inocencia y todo el proceso que viene, bueno, es materia de la investigación, ¿no? Pero aquí tiene que haber ese primer, no podemos perder de vista este elemento, porque si no, podemos persistir nosotros, sin intención probablemente, pero pudiéramos ser contribuyentes a seguir profundizando una crisis de desconfianza, de sospecha en las instituciones del Estado, que es muy perjudicial para la democracia finalmente. Quería preguntarle por cómo vio el rol de una integrante del gabinete que es de su partido, que es la ministra Camila Vallejo, que se criticó que estuvo ausente como todas las primeras horas de esta crisis, siendo ella la vocera. Además, ella misma reconoció que no se le había contado esto hasta el mismo jueves. Sí, bueno, escuché al hoy subsecretario del Interior, exministro de Justicia, señalar, digamos, ¿no?, que dada la gravedad de la denuncia, señalaba él el día domingo, ¿no?, en un medio de comunicación, probablemente eso llevaba al hermetismo con que esto había sido abordado por parte de algunos personeros en el Ejecutivo, sí, pero yo tengo la impresión de que en términos de cómo se ha actuado desde el gobierno, la vocería, al menos que ha hecho la ministra Camila Vallejo, ha sido una vocería que ha tratado de ser lo más clarificadora posible. ¿Ah? Ahora, este es un tema que, insisto, dada la connotación que tiene, ¿no?, lo grave de la denuncia, pero también el impacto, ¿no?, en una autoridad de gobierno muy relevante, tiende a abrir distintos focos. Por eso es importante ahí el rol que los propios partidos podemos jugar en poner las cosas en su centro, ¿no? Que esto no se transforme en un aprovechamiento político, que nos hagamos cargo de que aquí hay una crisis de la institucionalidad y que por lo tanto debemos nosotros, sin que eso signifique meter bajo la alfombra, porque claro, algunos podrían decir, bueno, para proteger a las instituciones entonces metamos bajo la alfombra. No, esto se trata de actuar con rigor, con transparencia, con celeridad, pero también no perdiendo el foco central. Y el foco central es que en todo este proceso de alta connotación pública no se pierda de vista que hay una víctima, que hay una denunciante, que hay un proceso en desarrollo y que en ese marco debemos generar muchos resguardos, porque si no, caemos en esto que muchas veces se cuestiona tanto de la política, ¿no?, que es tratar de empatar, tratar de jugar a la lógica de que, pero si aquí también te toca por el otro lado, y entonces al final del día, detrás de eso, pareciera ser que lo único que nos importa es cómo salimos parados aquí y no proteger a la víctima, proteger el proceso y resguardar que las instituciones funcionen, ¿no? Poder resguardar que las instituciones funcionen. Y para que las instituciones funcionen, en primer lugar lo que tiene que ocurrir es que cuando hay una alta autoridad impactada por una denuncia, bueno, esa autoridad tiene que dar un paso al costado de mutuo propio. Queda claro ese punto de vista, Bárbara. A mí me pasa una cosa, y perdón que sea medio muy personal para preguntarlo, porque es una cosa que me ronda en la cabeza, como llevándolo a la práctica del diario vivir, dejando incluso de lado todo lo posterior, que es lo más grave, que es la denuncia del delito, eventualmente del delito sexual. Que ya ¿no cree usted que ya era suficiente lo que queda develado desde el punto de vista de la conducta en su cargo
de Manuel Monsalve como para haberle pedido la renuncia, incluso sin la denuncia de violencia sexual. ¿Por qué se lo digo? Porque estábamos en el fin de semana más violento con más homicidios. El presidente estaba fuera del país. Él había quedado de ministro del Interior subrogante. Y entonces, cuando ocurren estos hechos, él estaba, digámoslo bien, andaba en otra y ni siquiera se acordaba de cómo había llegado al hotel. ¿Ya? Entonces, cuando revela eso y reconoce eso, no sé, pues si yo no llego a mi... Y tuvo una pauta el otro día que tampoco llegó precisamente porque estaba en esas condiciones. Si a mí alguien me revela eso en la pega, yo antes de que supiera algo más, probablemente me van a echar. Probablemente me van a echar. Ni siquiera lo de a cualquiera de cualquiera, nosotros, ¿no? en una Entonces, situación como esa nos podrían despedir. O sea, a eso lo voy saben yo. muy bien los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando. A eso voy yo. A que incluso todo lo otro, que es lo más grave, insisto, por favor que no se me malentienda, Bárbara, lo otro es lo más grave, la agresión sexual eventualmente. Pero ya los otros antecedentes daban para ese martes, de mi modesto modo de ver, de decir, oye, pero mira lo que no eres capaz ni siquiera de decirme qué pasó y tú estabas a cargo de la seguridad. ¿Qué habría pasado si no hubiese habido ninguna agresión sexual? Si Manuel Monsalve lo hubiese asaltado un tren de Aragua esperándolo afuera del ají seco. El medio escándalo que tendríamos de otra naturaleza. Entonces, a eso voy. No sé si me entiende la... Sí. la No, absolutamente. Yo creo que es absolutamente compartido. O sea, cualquiera de nosotros entiende la gravedad. Por eso, claro, efectivamente uno distingue la gravedad de la denuncia del delito que se va a investigar y del proceso que se tiene que desarrollar, pero que lamentablemente, vuelvo a insistir en esto, lamentablemente no ha sido lo que ha estado en el centro de la atención y por eso es necesario una y mil veces recalcarlo, con otro plano que tiene que ver con la gestión, la labor, la evaluación que se puede hacer de cómo estaba desempeñando la función en ese minuto ministro subrogante del Interior, y evidentemente que ahí sí uno puede decir que es una, hay una actitud por lo menos, reprochable, o sea, por lo bajo, eso sin discusión. Y creo que no hay nadie en el gobierno que en ese sentido uno pueda decir avaló la conducta por el solo hecho de no haber tomado una acción inmediata, no sé si me explico, creo que no sé si estaba todo puesto así sobre la mesa en ese minuto, el día 23 o 24, de hecho el presidente de la República no se encontraba en el país, entonces me cuesta creer que haya indolencia en ese sentido. No creo que exista una indolencia a la base, lo que no significa que no tengamos que hacernos cargo que en el marco del debate que se hace permanentemente sobre cómo mejoramos el ejercicio de la política y el rol que jugamos los servidores públicos, que en el marco de ese debate nos busquemos mecanismos que permitan también tener mayor control, mejor fiscalización y atención directa, no solo frente a la denuncia, no solo frente al hecho ya desarrollado o ejecutado, sino que también en el mecanismo de control permanente. Creo que eso es parte de las cosas que tenemos que revisar también, porque es natural que surja también frente a hechos como estos, pero eso no lo vincularía con lo que han tratado de generar algunos actores de la derecha en nuestro país, que es decir, mire, producto de esto, entonces aquí hubo negligencia, me parece que suponer o mecánicamente relacionar que no haber tomado una acción inmediata sin tener todos los antecedentes a la vista, insisto, tal cual como tú dices, Ramón, ni siquiera con denuncia mediante, significa que entonces hay indolencia y que, uno puede hacer lo que quiera cuando está en el uso del poder. No, creo que, no haría ese vínculo tan mecánico, Creo que es una reflexión, sí, que tenemos que profundizar para que la ciudadanía tenga certeza y claridad de que cuando estamos en la instancia que sea, pero con espacios de representación, ya sea popular o ya sea por designación, en este caso presidencial, tenemos que actuar con el máximo rigor y eso también tiene que ser evaluado, medido, fiscalizado. Creo que eso es parte de las reflexiones que evidentemente también tienen que hacerse, pero creo que eso no cuestiona, insisto, o no pone, a mi juicio, la voz de la indolencia en esto, una interpretación de indolencia, y por otro lado tampoco que haya una suerte de laissez-faire respecto de la agenda de seguridad y de la prioridad que significa la seguridad para nuestro país, porque los hechos han demostrado que el gobierno está comprometido fuertemente con la agenda de seguridad. Muy bien. Muchísimas gracias, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, por acompañarnos esta tarde aquí en Conexión Tele 13. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, Mónica y Ramón.